Ya, muchachos, vamos a partir. Vamos a ver ahora una segunda parte de la mañana en el cual nos vamos a enfocar en la anomalía que nos falta desde el punto de vista sagittal, que es la paciente clase 3. Pero aquí retomamos un poquito, ¿no es cierto? Hablamos de progenie en el sentido, ¿no es cierto?, de que la mandíbula se le ve un poquito más adelante a los pacientes que la maxila. Ya lo vimos en los análisis del año pasado. Hay una primera parte de esto que me voy a saltar un poquito después, que son los pacientes adultos. Pero es importante que ustedes, ¿no es cierto?, tengan presente que cuando la mandíbula es un poquito más grande que la maxila, normalmente tenemos que saber determinar cuándo eso es verdaderamente genético. En los niños a veces es difícil eso determinar, uno lo ve tempranamente, pero no siempre está seguro de que sea un problema genético. Entonces ahí hay que ver y conocer a los papás del paciente para ver cómo también se manifiesta en ellos esta anomalía. Lo típico, ¿no es cierto?, es que tenemos entonces un paciente con un labio inferior por delante del labio superior, con muchas veces la proyección del mentón, ya sea hacia adelante o incluso otras veces hacia abajo y hacia atrás. Pero en general el tamaño de la mandíbula va a ser un tamaño grande que lo podemos visualizar posteriormente, ¿no es cierto?, cuando tenemos la estereoradiografía. Ahí nosotros medimos efectivamente el largo mandibular. En niños, ustedes saben que las estereoradiografías no las tomamos siempre, pero es necesario a veces sí en estos pacientes tomarlas un poquito más temprano. ¿Cuál es la gran característica que vemos? Un ANB invertido, o sea, menos de 0, menos 1, menos 2, significa que la maxila va a estar por detrás del punto mandibular. Y otra manera que debemos de verlo es con lo que se llama el plano de Bix, ¿no es cierto?, que tratamos el plano cruzal, proyectamos unas perpendiculares y esta siempre el punto B va a estar por delante del punto A. Tiene en muchas ocasiones algún carácter psicológico en la autoestima de estos pacientes, que no se ven tan armónicos, por lo tanto pudiera haber un problema ahí que hay que estimar en cada paciente. Hay algunas publicaciones que hablan nosotros de los pacientes clase 3 tendrían algo más de dificultad en encontrar trabajo respecto a pacientes que no tienen esa característica. Pero, ¿no es cierto?, tampoco es tan amplio la evidencia que tenemos al respecto. Bueno, sabemos que el tratamiento tardío es quirúrgico. Sabemos que durante el crecimiento podemos hacer un camuflaje con ortodoncia que normalmente conlleva extracciones. Y sabemos que el tratamiento temprano es el más efectivo para poder compensar muchas veces a estos pacientes. Es lo que llamamos la ortopedia. Entonces, en estos pacientes clase 3, cuando vamos a mover sus huesos, sobre todo, como decíamos delante, el que más cambia es la maxila, podemos, y lo hacemos en realidad, tratamos de tratar al paciente lo más temprano posible. Tenemos que buscar todavía cuáles son las zonas específicas de crecimiento. Aún no tenemos eso 100% estudiado. Algunos dirían que a nivel del cóndilo, otros dirían que a nivel de las suturas, y hay varias teorías al respecto. En este caso nosotros deberíamos frenar esos centros de crecimiento, hacer que los centros, si la mandíbula es la que está creciendo mucho, bueno, ¿dónde está el crecimiento de esa mandíbula? La frenamos. ¿Cómo lo hacemos? Hoy día tengo mucha esperanza que con la inteligencia artificial encontremos el gen que va a poder, digamos, frenar o activarse para que la mandíbula no crezca tanto. Pero todavía creo que estamos un poquito alejados de eso, pero cada vez más rápido se van descubriendo cosas. Y lo que hacemos hoy día es prevención de la anomalía, ¿no es cierto?, a nivel de llevar al paciente a lo más posible durante chico y esperar que su característica genética no se le exprese tanto como si no le hubiésemos hecho nada. Aquí es donde me voy a saltar, porque son pacientes adultos. Mostramos cómo se hace la cirugía y cómo se hace el
cómo se hace el camuflaje. Estudio la hora, eso lo vamos a hacer. ¿Cuál es nuestro enfoque que hemos tenido desde hace mucho tiempo? Es, ¿no es cierto?, tratar el caso con ortopedia. Y para eso partimos con una chiquitita que me trae sus fotos de niña, digamos, de los 4 años, y ya vemos las características, ¿no es cierto?, de un mentón relativamente grande. Ella se tomó para hacerse la extirpación de las amígdalas, se sacó, ¿no es cierto?, esta teleradiografía de cabo, donde ahí se nota claramente, pero aprovechamos de ver, ¿no es cierto?, la posición de su maxila respecto a la mandíbula y vemos que está por delante. Y una de las fotos que trae, se ve también, ¿no es cierto?, en su sonrisa cómo proyecta hacia adelante su mandíbula. Entonces uno dice, bueno, ¿esto se arregla solo con el tiempo? No se arregla solo con el tiempo, ¿cierto? Porque en esta paciente llegó a los 8 años, ahí está la teleradiografía, llegó a los 8 años y traía su mordida invertida. Entonces, esa es su teleradiografía, vemos que la clase 3 o la magnitud de la ANB sigue siendo la misma y a lo mejor un poquito más, ya tiene dentición mixta, y toda su carita entonces proyecta esta clase 3. ¿Estamos un poquito tarde? Sí, estamos un poquito tarde, debió haber sido un poquito más temprano, pero es a la hora que llegó el paciente y vamos a hacer entonces ortopedia, en que vamos a traccionar, correr, empujar o no empujar, trasladar, ¿no es cierto?, con fuerzas su maxilar lo más adelante posible. Eso es lo que se llama la tracción frontal. Vemos su arco dentario, vemos 6 meses después cómo los incisivos superiores ya están por delante de los inferiores y comparamos las teleradiografías, ¿no es cierto? O sea, la última teleradiografía de los 9 años, esa es cuando comenzó, un año antes, y esa, ¿no es cierto?, a los 4 años. Entonces, no hubo ningún cambio, o hubo cambios desfavorables incluso entre los 4 y los 8. Y en un año logramos revertir esa situación. O sea, aquí nos fue muy bien, no en todos los pacientes nos va tan bien, pero esta paciente nos fue bastante bien, ¿no es cierto?, en el sentido de la tracción frontal. Podemos ver que su bits quedó en 0, que es lo normal, y su carita cambió, ¿no es cierto?, mucho desde antes a después. No se ve mucho, pero anda bien. Este es otro paciente también que es importante que ustedes sepan diagnosticar, porque muchas veces estos pacientes, cuando muerden, su primer contacto dentario es diente con diente. Pero van a ver que el último contacto dentario es adelante. Entonces, toca, hace un contacto prematuro y desliza hacia adelante. Eso, desde el punto de vista del tratamiento, es bueno. Desde el punto de vista del paciente es malo. Pero desde el punto de vista del tratamiento, porque el diagnóstico aquí es diferente en la teleradiografía si yo la tomo en esta posición que si la tomo en esta. Aquí se ve mucho más proyectado, se ve una clase 3 mucho más grande. Acá estamos justo como para poder hacer el descruce con la tracción frontal y mejorar el paciente. Entonces, ¿qué hicimos con él? Un aparato súper simple, ni siquiera le expandimos, que es lo que vamos a ver en la tarde. Solo colocamos la placa, proyectamos hacia adelante y movimos los dientes con esos resortitos un poco hacia adelante. Ahí está la máscara de extracción que le pusimos. Esta máscara también era en recara. Nuevamente el doctor Fogel hizo su magia y la fabricó él. Y se compró los tornillitos y la sacamos bien barata. Después ya bajaron los precios de las máscaras y ya son relativamente económicas. Bueno, 2 meses y logramos el descruce. 4 meses y ya la cosa, ¿no es cierto?, se veía un poquito mejor. Aquí a los lados, si se dan cuenta, los dientes cuando quedan en el aire tratan de ir a buscar un contacto. Doctor, ¿Sí? ¿esa placa era para activación? ¿Era disyuntor o solo placa? No, solo placa. Solo placa. Solo porque veía como un poquito de compresión igual arriba. ¿O no? Sí, no, pero trabajamos solo placa. Solo compresión.
Sí, sí. Entonces, primer contacto, obviamente lo incisivo, y aquí se ve, ¿no es cierto?, súper abierto. Los incisivos se van un poquito hacia adelante, se van adaptando y empieza a cerrarse la parte posterior de los 4 meses. Al año ya encontramos esto que está tocando totalmente, que los incisivos están 2 por delante, bueno, salieron los otros laterales, vienen saliendo, ¿cierto? Tienen que salir los 4 incisivos por delante, es lo que les hemos dicho en las 2 clases anteriores. Entonces, el cambio facial también es grande. Aquí, si ustedes se dan cuenta y trazan la vertical de aquí para acá, está casi tocando. Aquí está un poquito más adelante. O sea, el cambio a nivel facial es mínimo, pero es muy favorable en este paciente. Ahí están, ¿no es cierto?, las líneas que le tiramos para acá. En la radiografía, obviamente esta radiografía no es la verdadera, porque esta está con la proyección hacia adelante. Debería haber sido tocando y no el contacto. En ese tiempo costaba mucho más que nos repetían la radiografía, así que no la mandé a repetir, porque si no... El paciente pasaron varios años, lo siguieron varios años, y llegó finalmente, ¿no es cierto?, cuando ya tenía casi dentición permanente, con un canino medio. Y dije, bueno, ¿por qué no viniste antes? ¿Qué pasó ahí? No, me perdí, ya. Desviación de línea media, pero mandamos a sacar el canino, contacto prematuro, y volvió después espectacular. O sea, tuvo suerte. El canino no siempre, cuando viene solito, sale donde corresponde. Entonces, paciente, conexión perdida. Paciente lo pudimos llevar, ¿no es cierto?, desde tempranamente con esa mordida invertida, porque también su magnitud no era tan progénico, no era una cosa de un problema, ¿no es cierto?, genético, sino que era de malposición por contactos inapropiados. Entonces tenemos que saber diferenciar esas cosas. Esta otra chiquitita que creo que la van a saltar también, en honor del tiempo, lo vamos a ver después, el mismo caso en otro paciente, o sea, el mismo tipo de tratamiento. Aquí tenemos un chico que es un poquito más límite, en el sentido, ¿no es cierto?, de que vamos a ver su anomalía que tiene, pero es un paciente un poquito más vertical, más larguito de cara. Presenta esa mordida invertida que ya no es por el contacto prematuro, sino que ya se mantiene ahí en su primera posición, y tiene los caninos, esto es típico, que estos caninos se empiezan como a alargar, se empiezan a extruir demasiado, y uno ahí debería haberle hecho tempranamente un desgaste de canino para que no contactaran tanto. Pero bueno, él apareció en esa fecha, le pusimos la misma marca que en el otro paciente, pero aquí le pusimos, doctora, un aparato que tampoco expande, es fijo, y lo usábamos antiguamente, porque va colocado en bandas y soldados en bandas musculares permanentes y temporales. Entonces es un arco rígido que va por el paladar y que va por el sector anterior, que es todo un alambre grueso, casi de 1 milímetro de diámetro. Es bueno en el sentido de que nos estabiliza bien la maxila. La fuerza que le hago con la máscara no me mueve tanto diente, me mueve todo el hueso completo. Es malo en el sentido de que no produce expansión. Por eso después lo dejamos de usar, ya lo usamos ahora. Pero este paciente si lo usamos, logramos descruzar, pero vean el resto, ¿cierto?, de problemas que tiene, caries, miles de cosas que aparecieron cuando salíamos de las bandas. Ese es un problema que hay en las bandas. Eso lo podemos hacer entonces con un aparato fijo o lo podemos hacer con un aparato removible. Y en este caso, en esta paciente, también tiene una mordida invertida, ¿no es cierto?, anterior, está en el periodo de expresión mixta. Partimos usando un aparato removible. Para esto se requiere mucha cooperación del paciente, que le quede muy bien adaptado la placa y que la pueda usar. Y aquí usamos un concepto que es un concepto en el cual uno se toma en la mandíbula como anclaje y la fuerza se hace en la maxila para proyectar. ¿Para qué? Para que la fuerza esté trabajando durante el día y durante la noche. Entonces, durante el día usamos la placa y durante la noche le agregamos la máquina. Y ahí decimos Entonces, no recuerdo cuál es la razón exacta por la cual decidimos usar este aparatito removible, pero
Unas cosas buenas que tiene, ¿no es cierto?, que podemos ir haciendo expansión suave, lenta. Ahí vamos llegando casi al descruce, ¿no es cierto? Ahí se descruza. Esa es una buena pasante. Si no la usan, no funciona. Doctor, tengo una duda con el aparato que le pusieron en la mandíbula. ¿Cuál es el límite de edad para poner esos dos aparatos juntos? No, este es un solo aparato. Pero es un solo aparato. Es un aparato que lleva lo que se llama un asa bimaxilar, que viene desde el paladar, da la vuelta y baja aquí hasta abajo. Entonces, es un solo aparato. Es difícil de usar, por eso lo pasamos, lo mostramos que se pueden hacer cosas, pero no es para que lo hagas, ¿ya? Para que sepan que se puede hacer. Y porque también cuesta mucho adaptarlo, es porque es un alambre grueso y uno tiene que adaptarlo con la mandíbula para que toquen la mayor cantidad de dientes inferiores posible, no solo los incisivos, porque hay otros diseños que chocan solo los incisivos y los destruye mucho, y a veces se producen problemas en la encía, producto que solo tocan los incisivos centrales, inferiores, o sea, los 4 incisivos inferiores. Bueno, aquí logramos el descruce, ¿no es cierto? Estamos bien con la encía, porque aquí tocaba en todas partes. Logramos agrandar el maxilar, bien, y la paciente, ¿no es cierto?, tiene que seguir entonces creciendo. Pero tiene una característica ya más grande, igual de una perita un poquito grande. Facialmente uno lo ve con el ojo ya más entrenado. Aquí estaba un poquito hacia atrás, y aquí los dientes están bien, el labio superior tampoco está bien, pero la mandíbula, esta zona, se ve un poquito más proyectada. Es mínimo, pero es. Este está puesto aquí porque tenía, ¿no es cierto?, también una mordida invertida en dentición mixta, pero estaba recién erosionando los inferiores, estaba un poquito rechazado, ven que tiene un molar acá y decidimos muy poco desarrollo de los premolares, ¿no es cierto?, su mordida invertida. Y acá lo que no me fijé yo en ese momento era que este ángulo es muy alto. Cuando ese ángulo es muy abierto, perdón, es un paciente que va a tener características que nosotros llamamos crecedor vertical y que lo más probable es que no tenga un buen pronóstico para, este tratamiento. Pero en ese momento pusimos igual el aparatito, lo pusimos con una placa superior con gancho, y cuando empezamos a hacer placas, antes de hacer las placas de McNamara, hacíamos estas placas de acrílico completas, sin capacidad de expansión. Entonces trabajamos con él y justamente después de descruzar nos dimos cuenta que necesitaba un poquito de expansión. Entonces le colocamos una placa removible. Este es el otro diseño que te decía yo que ya no usamos nunca, porque este choca solamente aquí adelante, entonces podemos tener problemas con eso. Pero este no fue un muy buen paciente, No, las placas no las podemos tener cementadas mucho tiempo, entonces la anterior placa la usamos 3 meses aproximadamente, la retiramos y después nos dimos cuenta que faltó expansión. Entonces le pusimos una placa removible para expandir y aprovechamos de hacer la tracción frontal. Pero como les digo, no fue un muy buen paciente, nos costó mucho llegar a puerto con él. Y después lo dejamos crecer, se descruzó adelante, los incisivos laterales eran más grandes que el espacio del arco y transversalmente tampoco logramos tanto, ¿no es cierto?, en la expansión. Entonces, por eso después nos decidimos a trabajar la otra manera que la que hoy día trabajamos, que es con disyuntor fijo, temprano, el mal llamado McNamara. Bueno, ¿cambió el paciente? Sí, cambió un poquito, pero estéticamente no cambió tanto para mejor porque tiene ese crecimiento vertical, ¿no es cierto?, que lo va a acompañar toda su vida, pero no se ve tan clase 3. Se ve descruzado en sus dientes y facialmente se ve, ¿no es cierto?, no tiene la característica típica de clase 3, pero nosotros ya sabemos que este es un paciente que va a ir creciendo cada vez su cara larguita. Ahora, eso muchas veces a los pacientes no le hace ni un problema. Es más un tema estético nuestro que del paciente. Vean aquí, bueno, esto era antes, porque ya están erupcionando los laterales, está en el periodo de cambio dental, se me cambiaron las diapositivas. La radiografía, los caninos relativamente bien, con poquito espacio, pero bien. Y aquí, nuevamente, ángulo alto,
retroposición, y algo que antes no nos fijábamos tampoco, ahora nos fijamos mucho, es la inclinación del plano cruzado. Que para el caso de la clase 3 está bien porque está compensado hacia arriba. Por eso ayuda a que no se vea tan clase 3 del paciente. Este penúltimo caso, y un caso que lo terminamos hace poquito, lo acabo de incorporar, pero se me está demorando un poquito, porque es una pacientita muy especial que llegó con mucho temor a la consulta. Entonces traté yo de manejarla bien ahí, yo no soy muy bueno para eso, pero tratamos de hacer algo, y le tomé su foto, y aquí, y tapé los ojos, pero aquí está llorando. Entonces aquí de lado, aquí le dije sonríe, no puedo abrir nunca los labios para ver los dientes, así que ya, me quedé con esa foto, no voy a dar después de un tiempo, no sé. Pero esta era su condición, ¿cierto? Parecido al paciente anterior, o sea, a uno de los pacientes. Le pido que abra, muerde, termine de morder. Entonces, ya tiene primero molar. Y el cambio anterior está solo en los incisivos. Entonces, el paciente es chiquitito, uno dice, mientras más chico mejor. Sí, tratamos de partir chico. Como el anterior me había resultado bien, dije, ya, le voy a hacer el peñeque, pero tengo que tomarle la impresión. Hoy ya tenemos cosas digitales, pero los chicos no funcionan mucho porque tienen mucha salida, entonces sale mal. Ya, ¿qué hicimos? Tuve que tomarle la impresión contra viento y marea. La mamá por un lado, el papá por el otro, el asistente por el otro, y yo tomándole la impresión. Fue terrible, terrible. Se arrancaron todos los pacientes que estaban en la consulta al lado de la gritería. Bueno, pues logramos hacerlo, logramos tomarlo, logré hacerle un aparatito y logramos ponerle su plaquita, o sea, su mascarita de presión. Esto está muy abajo, esto no va tan abajo, son 30 grados aproximadamente de inclinación para que sea la mejor fuerza, pero le logramos poner su aparatito. Vean que aquí el cemento muy bueno, muy bonito para encima, pero pegó. Porque el problema es que a veces ustedes ponen los aparatos y se despegan una semana y andamos con la urgencia y andamos con todo. Entonces, yo tengo un cemento bueno en la consulta para colocar esto. Hemos tratado aquí que se compren, pero ha sido difícil porque es muy caro. Pero bueno, hay que hacerle lo que hay. Entonces acá sentamos con Ketaxen, que muchas veces para que eso quede bien, esta altura de acá tiene que quedar en la orilla de la encía. Entonces eso inflama la encía siempre. Es un problema, pero para la parte mecánica es necesario. Aquí, ¿no es cierto?, al mes, a los 2 meses, a los 3 meses o a los 4 meses. Logramos ahí que se descruzara. Yo ya estaba feliz. La mamá me decía, ¿cuándo le sacamos? Llevamos 4 meses ya. Y no, tenemos que seguir porque aquí tienen que ser los 4 dientes de arriba que estén por delante, ojalá. ¿Qué es lo otro malo? Que el otro día vimos, ¿no es cierto?, que no se podía ver la curva de Spee. Yo decía, la curva de Spee casi no la evaluamos. Pero en este paciente, si vemos, tiene erupcionado su incisión. Entonces la curva de Spee, aquí hay una curva de Spee que no debería estar a este lado. Entonces, la evaluamos, vemos que no es correcta, tenemos que solucionarla. Esto es como a los 8 meses o 9 meses en que ya se hizo el cambio de los... No, esto más adelante, perdón. La tuve que recortar. Debe ser como al año. Logramos el descruce, logramos que estos dientes vayan echando en leve erupción, perdió los incisivos laterales, estamos esperando que salgan los laterales permanentes. La curva de Spee, ¿no es cierto?, se mantiene todavía con un poquito de curva. No se ha logrado aplanar esa curva con el contacto dental. Y yo le fui haciendo aquí algo que les mencioné antes, que eran los desgastes de canino. Cuando terminó de morder, quedaron contactando mucho sus caninos y proyectaban un poquito la mandíbula. Entonces yo le fui haciendo pequeños desgastes, ya me fui haciendo amigo de ella, un poquito, pero todavía lloraba. Todas las veces que venía llorando, era un control, ya sabíamos cuando venía ella, última hora de la tarde, porque iba a llorar. Entraba a la consulta, sentaba en la sala de espera y ya la llamaban y empezaba a llorar. O sea, yo la escuchaba empezaba a caminar, llorar. Pero si no te he dicho nada, ni te miraba. No, llorar. Costó, no sé, 10 sesiones que dejar de llorar. Bueno, así como había un trainer clase 1, perdón, clase 2, tenemos un trainer clase 3. No les voy a contar la historia, cómo salió,
pero es un diseño que hicimos en la universidad. Este sí es nuestro, y este no lo hemos patentado. Porque aquí le hicimos varios cambios al trainer. Ustedes se dan cuenta, le sacamos la lengüeta, la parte anterior, la lengüeta sigue igual, pero esta zona se la cambiamos, y esto está hecho de un material que es más duro que la parte lateral. En general, este trainer, la silicona es más dura completamente, digamos, que el trainer que hacemos. Entonces, es un material diferente, se usa para, lo tenemos proyectado nosotros para usar justamente lo que vamos a hacer en esta paciente, que es que a medida que ella va erupcionando, yo no quiero que estos dientes se me devuelvan a esa cosa. O si los dientes están invertidos, quiero que se me desinviertan. Para eso fundamentalmente lo usamos, es justo en esta fase, cuando está haciendo el cambio dentario, cuando mejor funciona. ¿Qué pasó con ella? Ya, le dije, empieza a usar el aparatito, ¿no es cierto? Le chocaban aquí estos dos dientes, súper bien. Estos otros, lo que uno espera es que se produzca como una especie de rampa donde los laterales van a circular. Anduvo bastante bien. Le hicimos yo le hice unos pequeños eliminaciones de material. ¿Para qué? Para que este diente chocara más que el resto. Porque este diente se me estaba invirtiendo, no tengo la foto ahí, pero estaba quedando casi punta con los otros. Entonces vino el control de que ya no ayudaba, así que le saqué la cosita y le coloqué. Y vean esto que se las tomé la semana pasada. Le tomé la semana pasada, aquí ya se sonrió, ¿cierto? Estamos bien, somos amigos. Y este dientecito que estaba casi invertido, se logró corregir correctamente. Entonces, eso, bueno, ella es súper buena paciente para ponerse el aparato, ¿eh? Me sorprendió porque llegaba a la consulta y llegaba con su aparatito puesto. Te lo pusiste ahora porque venía para acá. No, va a ser nada más, se lo pone todo el día, me lo pide, llega a la casa hasta el 8 día. Entonces, normalmente el trainer que hace trainer no lo hacemos usar en la noche, lo hacemos usar solo en el día. Pero ella se lo ponía día y noche. Así que funcionó, pero espectacular. Y esto llevamos casi, yo diría, un año en que está usando el trainer. Y ya se ha mantenido súper bien. No tengo la foto ahí, pero le tomé la foto al aparatito para que viéramos el cambio dentro de un año. Está muy casi igual. Así que ha sido una buena sorpresa lo que ha pasado con esta paciente. Bien, y este es el último caso en el cual, esto es lo que estamos proponiendo ahora, ¿no es cierto?, para los pacientes de clase 3, que los vemos tempranamente, para poder estimular mejor el crecimiento maxilar. Entonces, este es un paciente que tiene características de clase 3, ¿no es cierto?, tiene su mentón más adelante de su maxila. Ahí están los modelos que le tomamos, ¿no es cierto?, mordida invertida. Su teleradiografía, mordida invertida. Incluso aquí no está en contacto dentario, esto todavía fue más adelante, pero no iba más atrás. Entonces esto está tomado con una cerita que le puse para ver, digamos, dónde estaba efectivamente el... Hay una fórmula que usamos, que no se la vamos a enseñar a ustedes, pero una fórmula para saber si el paciente es bueno o mal crecedor para la tracción frontal. Y en este caso está justo al límite de que sí era un buen crecedor. Es hasta 30 el número, si es sobre 30 va a ser mal crecedor. Y esto es lo que estamos usando hoy día entonces, el famoso McNamara. ¿Qué es lo que es el McNamara? Lo mismo que el anterior, un acrílico que va sobre los dientes, pero aquí se le agrega entonces toda esta parte de metal que es un tornillo, y ese tornillo se va activando. Esto se hace rápidamente, o sea, en una semana o en 2 semanas tenemos que tener todo lo que vamos a necesitar de expansión. Pero aquí le vamos a agregar un componente, que es lo que se llama el protocolo Al-Ramek, que es alternancia de movimientos rápidos y de expansión y movimientos rápidos de contracción. O sea, en una semana se abre y en la semana se cierra. Siguiente. En la semana se abre, se cierra. Y eso aproximadamente durante 7 semanas. ¿Qué hace eso? Estimula toda la maxila para que genere crecimiento con la fuerza de crecimiento. Ahí tenemos, ¿no es cierto?, ya la última semana, la última activación, o sea, la semana octava, ya se abre lo que uno necesita. Y en este caso, sabemos que se abrió porque se produjo un diastema que es de la separación de un maxilar con otro. Ese es el signo. Entonces, expandimos.
llevamos hacia adelante con la máscara de tracción frontal y generamos, ¿no es cierto?, un gran crecimiento en toda el área maxilar. Vemos ya que se logró el descruce, empieza su cambio dentario, ya lo vamos dejando más tranquilo, vamos controles cada cierto tiempo, ¿no es cierto?, y vamos haciendo lo que necesitamos que vaya pasando, que son la evolución de los caninos. Tiene un poquito de falta de espacio en la mandíbula del paciente, está mejor facialmente, menos clase C. Su sonrisa no me gusta mucho, pero porque, no me gusta mucho porque da un poquito de características de clase C. En esta otra, en la anterior, se veía mejor que en esta. Entonces, bueno, si es genético, es genético, no puedo hacer nada contra la mandíbula. Yo le estimulo la maxila, pero la mandíbula no la puedo contener si es que va a ser bien. El último diente de leche, diente primario, que tiene que salirse, ¿no es cierto?, una persistencia, hay que sacarlo, y vemos, ¿no es cierto?, a nuestro paciente controlado en el tiempo. Entonces, eso es lo que hoy día estamos, nuestra mirada de hacer tempranamente esto es ortopedia, hacer tempranamente la ortopedia en conjunto con la odontopediatría, ¿no es cierto?, porque son pacientes chicos. Y los controles, la verdad es que nosotros no, son controles relativamente sencillos, lo más difícil es sacar el aparato. Colocarlo es fácil, pero sacarlo no es tan fácil. Ahí hay algunas técnicas que uno a veces usa. Entonces, hay algunos metaanálisis un poquito antiguos, pero todavía está vigente, que habla de que nosotros podíamos traccionar hasta 4 milímetros la maxila. Eso es harto. En paciente, esos 4 milímetros puede ser la diferencia, ¿no es cierto?, entre que se quede progénito paciente o funcione relativamente bien, aunque después le crezca la mandíbula. Entonces, nosotros sí tratamos a todos los pacientes chicos de hacer esta tracción frontal, aunque el paciente tenga una mandíbula grande. Tenemos poco estudio aquí en Sudamérica de esto, pero cada vez los brasileños también están sacando mucho más investigación. A nosotros nos cuesta un poco hacer investigación, pero tenemos más casos clínicos que investigación probablemente. Entonces, la tracción frontal es un procedimiento que permite el tratamiento precoz de la progenie, ¿sí? Se requieren varias etapas de tratamiento. Bueno, aquí yo les pasé rápido toda la secuencia, ¿no es cierto?, pero cada uno de estos pacientes, a veces tengo pacientes que me duran 10 años desde que los tomo de chiquititos hasta que los entrego a los 4. De hecho, yo les digo siempre, ya, me preguntan, ¿hasta cuándo uso la contención? Hasta que te cases. Porque te cases, viene y yo te saco todas las contenciones, listo, o sea, se lo entrego al marido, a la señora, no sé, pero ahí hago la entrega final. Se propone que alguna etapa la realice el ortopediatra competente en ortodoncia interceptiva. Entonces nosotros proponemos esto, lo vemos en el diplomado, ¿no es cierto? Queremos que hagan ustedes esa fase cuando hagan el diplomado. Y aquí en la universidad, bueno, son asesorados, ¿no es cierto?, por su docente y es algo que sí podemos hacer. Las características tradicionales de la ortodoncia interceptiva, ya hemos visto que las podemos modificar hacia algunos pacientes o cosas en clase 2 y hacia algunas cosas o pacientes en clase 8. Entonces, quedan invitados a que miren todos sus pacientes, que trabajemos harto este semestre en funcionalidad de los pacientes, que a todos los pacientes le evaluamos su funcionalidad y le hagamos ejercicio, aunque uno lo vea bien, pero la lengua muchas veces no anda tan bien, a pesar de lo que uno ve externamente. Sobre todo con pacientes con narices chicas, ¿no es cierto? Y eso es lo que más hay que tratar de hacer los ejercicios de respiración. Perfecto, nos vemos a la tarde. Quería agregar algunas cositas, Sí. pero solo para complementar. Bueno,